Buenos días amigos, a esta hora de la mañana para todos ustedes comienza la presente emisión de El Chocolate de la Mañana de ese Espacio TV con todas y cada una de las informaciones ocurridas en las últimas 24 horas en el país y en el mundo. Inmediatamente para ustedes los titulares que vienen en los periódicos de circulación nacional. Condenan a 15 años de prisión a 4 militares por permitir entrada irregular de haitianos. Tribunal reanuda este miércoles audiencia para coerción contra hermanos Espaillat por caso Jet Set. Interceptan en Baní camión de vegetales con 243 libras de presumible marihuana. El gobierno adelanta plan de gestión de tráfico. Desde el lunes, múltiples grúas retendrán vehículos. Paralizan actividades comerciales en comunidades de San José de las Matas en reclamo de obras. Defensa de Wander Franco presenta pruebas para demostrar acusación. El pelotero se muestra confiado. Antonio Marte critica abandono del turismo de montaña y pide mayor apoyo gubernamental. Hijas del merenguero Ruby Pérez se querellan contra propietarios del Jet Set. Cierran 9 aseguradoras. La superintendencia explica las razones detrás de la decisión. Testigo de tragedia del Jet Set revela que cada 15 días se reportaban problemas de filtraciones en la discoteca. En las internacionales, Teherán anuncia nueva ola de su operación Promesa Verdadera 3. Elon Musk comparte un análisis de orina con resultados negativos de drogas. China hace hincapié en el derecho de Irán a tomar represalias y a defenderse. Donald Trump ante encrucijada tras escalada bélica entre Israel e Irán. Un juez concede prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. En las deportivas, los Yankees vuelven a perder. El público abuchea a Aaron Judge. Devers dice que jugará donde los Gigantes de San Francisco prefieran. Y Pei Mizuhara, el ex intérprete de Otani, ingresa a prisión federal en Pensilvania. La reina del Caribe chocan este miércoles con Turquía en el reinicio de la Liga de Naciones. No se pierda la palabra del día, nuestro reporte sobre el estado del tiempo actualizado todos los días y todo lo demás en esta emisión de El Chocolate de la Mañana de ese Espacio TV, donde todos se ven. Detallamos inmediatamente, amigos televidentes, esas informaciones. El Tribunal Colegiado de Montecristi impuso sentencias de 5, 10 y 15 años de prisión a varios implicados en una red de tráfico ilícito de migrantes haitianos, entre ellos militares activos del Ejército de República Dominicana, una mujer de nacionalidad haitiana y varios civiles. Los condenados a 15 años de prisión son los militares Rafael Zavala Peña, Javier José Dolores Hernández Meregildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno. Según la sentencia, los uniformados se valieron de su posición para facilitar, con dolo y omisión, el cruce ilegal de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano a través de la frontera norte que conecta las provincias de Dajabón y Montecristi. Entre los civiles que fungían como cabecillas de la red delictiva figuran Eddie Rafael Cordero Villanueva, alias Nelson, y Osiris Rafael Esteves Fortuna, quienes fueron condenados a 10 años de prisión por su papel protagónico en la organización del tráfico de migrantes. La Procuradora de Corte, Johanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, resaltó que la falta de arrepentimiento y la participación activa de los imputados fueron factores determinantes en la decisión del tribunal. Bejarán subrayó que este fallo representa una decisión histórica en el caso Frontera y lo calificó como un avance significativo en la lucha contra redes criminales que operan en zonas fronterizas. Agregó que la sentencia es un paso firme en defensa de la soberanía nacional y la institucionalidad del país. Señoras y señores, vemos esto como una extraordinaria y formidable noticia. Aparentemente ya las cosas se están colocando en su lugar y es que independientemente del esfuerzo que hacía el gobierno, pues no valía la pena absolutamente nada porque los militares, generalmente algunos de ellos, pues incurrían en faltas graves como las que acabamos de citar. Pero parece que ya le están poniendo el dedo a la llaga y se está trabajando de una manera unísona, todos como un solo cuerpo. Por un lado vemos la parte judicial bien elaborada, vemos también las iniciativas de migración y por primera vez creo yo que se condenan a una pena que es ejemplarizadora a los militares que participan en ese hecho delictivo, que es vender la soberanía, vender la patria, algo que realmente nosotros consideramos que no tiene tiempo. Y ya era tiempo precisamente de que comenzaran ese tipo de acciones que muestran a los militares que no deben incurrir en ese tipo de falta. Qué bueno que así sea. Y seguimos adelante, amigos, con las actividades correspondientes al día de hoy aquí en el Chocolate de la Mañana. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional renovará en el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, que son señalados por el Ministerio Público de incurrir en la grave negligencia que acarreó con el desplome de la discoteca Jet Set, la cual cobró la vida de unas 236 personas.
La audiencia, que comenzó el pasado domingo a las 2 de la tarde, fue aplazada para este miércoles por orden del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena. El proceso fue pospuesto debido a que los imputados y sus representantes necesitaban estructurar y sustentar sus estrategias. Se ha suspendido la medida de coerción en vista de que los imputados y sus partes que los representan necesitan sustentar su estrategia, necesitan verificar todas las querellas. Les han dado el plazo hasta el miércoles a las víctimas para que depositen querellas, es decir, en el día de hoy, explicó uno de los abogados al finalizar la audiencia. En su documento de solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y de inmensa irresponsabilidad y negligencia en su actuación, pese a haber sido advertidos de la eventual tragedia. La citada acusación cobró más fuerza tras el testimonio del empleado Gregorio Adames Arias, quien se desempeñó como técnico de apoyo en la desaparecida discoteca Jet Set, y advirtiera a este que no podía seguir las presentaciones artísticas en el lugar dado el prolongado deterioro de la estructura. Y el señor mandamás, que era Antonio Espaillat, tenía que dar su punto de vista, tenía que determinar exactamente qué se hacía y no cumplió con esta determinación de manera negligente, de manera irresponsable. Y ahí tiene las consecuencias de lo que aconteció. Da mucho gusto saber que el largo brazo de la justicia alcanza a todos por igual, sean pobres o sean ricos. Y a partir de las 11 de esta mañana tendremos la oportunidad de ver exactamente cuánto será lo que le van a cantar a ese señor tras las rejas como una medida coercitiva. Esperamos que pues, sean los 18 meses de prisión que se ha determinado. Sin embargo, no estamos de acuerdo con los resultados del juicio final porque en realidad el obsoleto y desastroso Código Penal de la República Dominicana, que data de 1884, pues no contempla penas que sean verdaderamente ejemplarizadoras en contra de ese caballero. Y se urge en este país que se modifique ese código. Es posible que en esta ocasión, al ver las consecuencias que esa determinación por parte de los señores legisladores de no hacer absolutamente nada en ese sentido, pues dio esos resultados que son negativos para el país y para todo el mundo, porque en este instante la nación dominicana llora como lo que está pasando, lo que ha acontecido en ese sentido, y que se sepa que esa gente pues no tendrá el castigo como se merece, debido a que la obsolescencia de un código que data de ese año que ya les hemos mencionado, pues sencillamente porque los señores legisladores no obtemperan por hacer su trabajo como tiene que hacerse, pues saldrán prácticamente libres, porque usted sabe que son 18 meses de prisión coercitiva la que le impondrán a Antonio Espaillat, y si se habla de 2 años, ¿cuánto faltan entonces? Es decir, que prácticamente el hombre estaría libre, muy a pesar de que haya 236 personas que murieron y una cantidad de heridos similar. Y en esa tragedia que será recordada siempre por la República Dominicana, independientemente de cuánto tiempo pase, pues ese tipo de cosas no deberían seguir aconteciendo en este país. Interceptan en Baní, damas y caballeros, continuando con más noticias acá en el Chocolate de la Mañana, un camión de vegetales que contenía 243 libras de presumible marihuana. Miembros de la Fuerza de Tarea Interagencial y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, coordinados por el Ministerio Público, incautaron 243 libras de marihuana durante una operación de interdicción realizada en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, municipio de Baní, provincia de Peravia. Los militares y agentes apoyados por una unidad canina interceptaron al conductor de un camión en el puesto de chequeo Los Pilones cuando descubrieron en la parte trasera un compartimiento secreto o caleta donde estaba escondida la sustancia. Según se informó a través de un comunicado de prensa, por instrucciones del fiscal se procedió a realizar una inspección más rigurosa, encontrando dentro 30 pacas de un vegetal que se presume es marihuana, envueltas en fundas plásticas con un peso aproximado a las 243 libras. Por el caso, las autoridades arrestaron a un dominicano de 39 años, mientras siguen profundizando la investigación para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico. El detenido se le confiscó el camión marca Hyundai, donde se encontró la sustancia, un celular y documentos personales. Las pacas del vegetal fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Y se cae de la mata, damas y caballeros, el hecho de que ese conductor no es el responsable único de este caso. Generalmente, si usted sabe que tiene la capacidad económica para llevar a cabo ese tipo de acciones que son ilegales, no se va a exponer a ir manejando usted de manera personal ese camión. Así es que todavía falta mucha tela por donde cortar en este caso, y esperamos que en las próximas horas la Policía Nacional y los entes investigativos del país pues den con el paradero de los demás integrantes de esta que podría ser una banda muy peligrosa que está transportando drogas en el país. El gobierno, señoras y señores, adelanta un plan de gestión de tráfico. Desde el lunes, múltiples grúas retendrán los vehículos que infrinjan la ley.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, anunció este martes una serie de medidas que se implementarán en el Gran Santo Domingo con el programa El Cambio en el Tránsito Contigo. Durante la presentación se dijo que a partir del próximo lunes 23 de junio, múltiples grúas empezarán a retener los vehículos que no cumplan con las regulaciones de estacionamiento en el Gran Santo Domingo. El Intran indicó que esas acciones son la optimización de la red semafórica, la gestión horaria del tráfico en las principales vías, las restricciones de giros a la izquierda y el escalonamiento de horarios. Entre esas medidas se anunció la coordinación de los semáforos, la regulación de estacionamiento, la restricción de giros a la izquierda, el escalonamiento de los horarios, la incorporación de 2.000 cámaras en toda la provincia, así como también la incorporación de 700 nuevos agentes que tendrán más de 600 cámaras corporales. Para la regulación del tránsito, se dijo que el gobierno dominicano iniciará a definir el horario para los servidores públicos como una medida de cambio para el tráfico. Eso está muy bien, efectivamente. Así es que se lleva a cabo una labor para combatir esa situación que se está dando en el país, que produce de todo. Un estrés que podría hasta causarle la muerte a la gente, gasto de combustible excesivo, el horario completamente diferente a lo que se debería estipular desde el punto de vista práctico. Es decir, que en ocasiones si usted pues, planifica un trayecto que le tomará unos 15 minutos y resulta que se va a tomar 2 horas. Algo que hay que señalar en este sentido es el hecho de que el país, la República Dominicana, no es el Gran Santo Domingo, simplemente hay que implementar esas medidas por todas partes de la República Dominicana. Santiago, por ejemplo, la segunda ciudad en importancia en este país, pues debía también colocarse allí, aunque podría aducirse en este instante por parte de las autoridades que se trata de un plan piloto, es decir, una prueba para ver cómo resulta. Nada de prueba. Ponga en funcionamiento inmediatamente esto porque es urgente, es cuestión de vida o muerte en la parte caótica del tránsito en la República Dominicana. En todos los puntos de este país hay unos conductores que verdaderamente dan lástima por su manera de actuar, dan vergüenza. Parecería que pertenecen a una jungla y no a una sociedad organizada como pretende ser la República Dominicana. Bienvenida esa determinación por parte del gobierno. Paralizan actividades comerciales en comunidades de San José de las Matas, esto en reclamo de la construcción de obras. Diversas comunidades del municipio de San José de las Matas, en la provincia de Santiago, paralizaron sus actividades productivas este martes en demanda de obras viales y un acueducto. La demanda incluyó el cierre del comercio y la paralización del transporte en todo el municipio. Solo el ayuntamiento municipal y una sucursal del Banco de Reservas mantuvieron las operaciones. Francisco Abreu, presidente de la Asociación para el Desarrollo de San José de las Matas, calificó la jornada como una muestra de unidad cívica, resaltando que se trató de una protesta pacífica y sin alteraciones al orden público. Entre las principales demandas de los manifestantes figuran la reconstrucción de todas las carreteras del municipio y la construcción del acueducto. En el caso de las vías de acceso, denuncian que fueron iniciadas en el 2020 y luego abandonadas sin ninguna justificación. Javier Checo, otro de los convocantes, aseguró que esta es solo la primera fase de una lucha y advirtió que si no se reciben respuestas concretas, la forma exactamente como está precisamente consagrado en la República Dominicana. Usted como dominicano tiene derecho a protestar por algo que considere que no es lo justo, que no es lo correcto. Sin embargo, esos desmanes que se evidencian constantemente de forma violenta no son los más correctos. En este caso, se llevó a cabo una jornada de lucha para reivindicaciones de esa parte de Santiago de los Caballeros de una manera pacífica, de una manera considerada contra la propiedad privada y pública. No es justo, señoras y señores, que eso que cuesta tanto dinero pavimentar de una forma como se deba las calles de cualquier sector y de pronto usted prende una goma allí, es potencialmente un hoyo lo que está usted produciendo. Es decir, que no tiene sentido alguno que esté protestando porque se están ocasionando cosas que usted considera que debe realizar de la manera correcta y usted también incurre en ese tipo de falta. Y amén de aquello de que apedreaban a los vehículos que no participaban en las jornadas de huelga, así como también a los comerciantes se les obligaba a cerrar por la fuerza sus negocios. Y en esta ocasión no sucedió así y qué bueno. Verán ustedes que eso tiene mejor efectividad y llega como una forma contundente hasta el gobierno para que haga las cosas como se tienen que hacer y la otra forma que ya entendemos que es obsoleta debe dejarse de lado porque estamos pretendiendo llegar a ser una nación civilizada. La defensa de Wander Franco presenta pruebas para demostrar la acusación de inocencia. El pelotero se muestra bastante confiado.
La defensa del beisbolista de Grandes Ligas, Wander Franco, presentó este martes varias pruebas con las que busca demostrar la acusación de abuso sexual infantil que pesa contra él y contra Marta Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente involucrada en este caso. Durante la audiencia del juicio de fondo que se sigue en el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, los abogados introdujeron como evidencia el original de un acto de desistimiento firmado por William Reyes González, padre de la menor, así como por el testimonio audiovisual del adolescente en cámara Giselle, en el que, según alegan, la joven niega haber sostenido una relación con Franco. Al salir de la sala de audiencias, Franco ofreció breves declaraciones a la prensa. Estoy positivo, estoy firme y entrenando. Así lo afirmó el pelotero, quien reiteró su confianza en el proceso judicial. Entiendo que ellos están haciendo su trabajo. Uno lo que quiere es justicia, expresó Franco. También señaló que su caso está en manos de Dios y lamentó no poder hacer lo que más disfruta, que es jugar béisbol. Eso es lo que sé hacer y lo que más extraño, expresó el pelotero. Lamentablemente, en el caso de Wander Franco, yo creo que no podrá seguir cumpliendo ese sueño maravilloso de seguir siendo un pelotero estelar como él siempre lo fue, porque en la Major League Baseball acontece que cuando un pelotero se muestra en una situación como esa, o una situación de drogas o algo similar, pues no le dan la más mínima oportunidad. Inclusive, ellos estarán en disposición de perder hasta dinero para no colocar dentro de sus filas a un pelotero que tenga ese tipo de antecedentes, independientemente de que salga de prevalecer, pero en este caso, la Major League Baseball pues no contempla ese tipo de cosas de ese modo. Ojalá que en esta ocasión se realice una excepción a favor de Wander Franco si es que sale inocente de esta situación, que es exactamente lo que deseamos. Seguimos, amigos, desarrollando el chocolate de la mañana de ese Espacio TV, donde todos se ven. Antonio Marte critica el abandono del turismo de montaña y pide un mayor apoyo gubernamental en ese sentido. El senador por la provincia, Santiago Rodríguez, Antonio Marte, criticó este martes el escaso respaldo que, a su juicio, reciben las comunidades que promueven el turismo de montaña. Afirmó que el presidente Luis Abinader solo se enfoca en destinos como Bávaro, Pedernales y Montecristi. Durante la sesión del Senado, el legislador señaló que no se puede privilegiar a ninguna zona al referirse al trato diferenciado que según él se da a los polos turísticos del este y el sur del país. Nuestro presidente solo está enfocado en Bávaro, Pedernales y Montecristi, pero el turismo de montaña también genera una cantidad significativa de empleos, expresó Marte. El senador exhortó a los funcionarios a visitar las zonas ecoturísticas para conocer de cerca sus necesidades. Que vayan a esos lugares a tomarse un cafecito, porque con los pueblos ecoturísticos se está cometiendo un gran abuso, manifestó Marte, quien agregó que en destinos como Jarabacoa se percibe la falta de seguridad y apoyo institucional. Finalmente, Marte sostuvo que si el gobierno realizara un levantamiento serio, comprobaría la cantidad de personas que se alojan en hoteles en zonas montañosas y la importancia económica que representa el ecoturismo. Es muy cierto, el ecoturismo ha sido abandonado a la deriva por parte del presente gobierno. Los otros gobiernos tampoco hicieron nada. Inclusive, este es el gobierno que ha realizado mejores diligencias a favor del turismo en el país, pero se ha enfocado en el turismo de las playas y ese tipo de cosas, de los hoteles suntuosos, dejando de lado ese importante sector que tiene que ver con el ecoturismo, porque en las montañas nuestras tienen mucho que mostrar a las personas que les gusta ese tipo de actividades. Ojalá que se escuche la voz que clama en el desierto, podría decirse, del legislador Antonio Marte. Y señoras y señores, las hijas del merenguero Ruby Pérez se querellan contra los propietarios del Jet Set. Dos de las hijas del fallecido merenguero interpusieron una querella contra los propietarios y socios de la discoteca Jet Set, la vida junto a otras 235 personas tras el colapso del techo mientras amenizaba una fiesta. En un comunicado, Casey Ellen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, representantes por los abogados Emery Colombi Rodríguez, Cristina Mendoza y Leonardo Calcaño, informaron que tomaron la decisión con el respaldo de sus tíos, tías y seres queridos. Este proceso judicial no nace del rencor ni del protagonismo, surge de un duelo profundo, de una pérdida irreparable y de la necesidad de que este país enfrente una verdad incómoda. Hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir, indicaron en el documento. Agregando más tarde que con esta acción no pretenden castigar sin fundamentos ni emitir juicios anticipados, sino investigar para determinar la verdad y que las partes implicadas asuman su responsabilidad.
Desde la familia Pérez reiteramos nuestra gratitud a quienes nos han acompañado en estos días de profundo dolor, pero también hacemos un llamado sereno, firme y humano a todas las instituciones del Estado Dominicano. Así concluye el comunicado llevado a cabo por la familia de Ruby Pérez. Lamentable esta situación, que tengan ellas que llegar a ese extremo, porque en realidad el gobierno dominicano no ha hecho las cosas profundamente como se debe, porque ha protegido, y eso es evidente, al señor Antonio Espaillat. Afortunadamente ya ese caballero, en el partir de las 11 de la mañana, tendremos nosotros la oportunidad de ver cómo se le canta una condena coercitiva de aproximadamente 18 meses o algo por el estilo, y tendrán los investigadores por parte del gobierno y por parte de los abogados civiles que hacer su investigación relativa a este caso resonante, y es posible que reciba una pena. Pues yo no sé exactamente si será que se hará algo, no sé, en favor de las víctimas en este caso, y se le impondrá una condena grandiosa, pero no hay mucha esperanza en ese sentido. Ya les hemos hablado de esa situación, y es que el obsoleto código del 1884 no da la oportunidad más mínima a que se castigue severamente a aquellos que infringen la ley de esa manera como ha hecho el señor Antonio Espaillat. Y cierran 9 aseguradoras, damas y caballeros. La superintendencia explica las razones detrás de la decisión. La superintendencia de seguros aclaró que el cierre definitivo de 9 empresas aseguradoras por esa entidad no constituye una acción repentina, sino que es el resultado de varios procesos legales y administrativos con anterioridad. La entidad reguladora explica que el cese de las compañías Seguros del Caribe, Interoceánica de Seguros, Centro de Reaseguros Universal, Alemana de Seguros, Central de Seguros, Citizens Dominicana, Vanguardia de Seguros, la Principal de Seguros y la Isleña de Seguros es una conclusión formal con estricto apego al debido proceso y al marco normativo vigente. En cumplimiento del artículo 196 de la ley número 14602, en cada caso fue emitida una resolución que revocó la licencia de operaciones de la aseguradora correspondiente, indicando expresamente las razones de la liquidación y notificando que, a partir de ese momento, la entidad no podía continuar realizando operaciones de seguro ni de asumir nuevas obligaciones, subraya la Superintendencia de Seguros. El pasado miércoles 2 de abril del presente año, este organismo regulador de las aseguradoras que operan en el país emitió la resolución 0225, con la cual procedió a cerrar de manera definitiva las 9 empresas mencionadas. Señores, la forma como se manejan las aseguradoras en la República Dominicana es algo que da pena y da vergüenza. Es algo muy similar a lo que está aconteciendo con el sistema bancario dominicano. Es un abuso rampante en contra de los clientes de esas entidades. A usted, si le tocó la desgracia de chocar y tiene, por ejemplo, un seguro full cover, oiga muy bien, usted no tiene ningún chance. Tiene que probar muchísimas cosas, tiene que hacer muchísima diligencia, y al final de cuentas ellos le dan todo tipo de argumentos que son válidos según la superintendencia, porque es cuestión de un sistema negativo en contra del cliente que pues busca resarcir sus daños, pero en este caso no tiene la más mínima oportunidad. Además de pagar un seguro carísimo. Fíjese, por ejemplo, cuando usted lleva a cabo la desafortunada situación en la cual se ve envuelto en un accidente de tránsito, según lo que se contempla, debe la aseguradora proporcionarle un vehículo para que ustedes se desenvuelvan en ese sentido. Pero ¿qué va? Sí lo hacen, pero después de usted agotar muchísimo tiempo, de eso debe producirse de esta manera. Chocó, bueno señor, aquí está su vehículo inmediatamente. No. Hay que esperar que aparezcan las piezas, que diga el taller cuándo será, para que entonces le puedan proporcionar el vehículo, corroborar muchísimas cosas. Y es una forma medalaganaria de actuar que corresponde a un sistema establecido por la Superintendencia de Seguros. En cuanto al banco que le mencionaba hace un momentito, si usted tiene una tarjeta de crédito, usted sabe de qué estoy hablando. Es la más mínima, minuciosa cosa que yo pueda encontrar para darte aquí. Por ejemplo, digamos que usted tiene, en otro caso, unos 100,000 pesos y decide irse fuera del país. El dinero está en pesos, no quiere cambiarlo y lo deja en una cuenta de ahorros por ahí. Cuando usted regresa, que duró 4 o 5 años fuera del país, usted no crea que va a encontrar un peso allí. Al contrario, es posible que hasta le deba a usted dinero al banco. ¿Y por qué? Bueno, por el mismo sistema que estamos hablando. Porque hay que pagar el hecho de que usted no ha movido la cuenta, pero si a mí no me dio la gana de moverla, la única solución sería comprar un certificado, pero en realidad usted no quiere hacer eso porque quiere tener ese dinero disponible cuando le parezca, cuando le dé la gana. Pero en este país funcionan las cosas siempre a favor del que más tiene, del que más puede. Y usted ve que ellos muestran en sus haberes constantemente, de manera orgullosa, que hubo un superávit en esta ocasión de que sé yo cuántos miles de millones, pero yo digo que así cualquiera.
Presentamos a ustedes, amigos televidentes, la última de nuestras informaciones correspondientes a las noticias nacionales en este primer bloque informativo del Chocolate de la Mañana. Testigo de la tragedia Jet Set revela que cada 15 días se reportaban problemas de filtraciones en esa discoteca. Manuel Jiménez Mateo, empleado de RCC Media y quien daba asistencia en el Jet Set, reveló que aproximadamente cada 15 días se reportaban problemas de filtraciones en el club que afectaban principalmente a los plafones. Así se establece en el interrogatorio al testigo realizado por el Ministerio Público, donde además Mateo indicó que cuando llovía en el Jet Set se quedaba mucha agua acumulada por las casetas de los aires y las alfombras se llenaban de agua. Manuel Jiménez también contó que el ducto de los aires siempre quedaba húmedo, por lo que procedían a colocar lonas para evitar que el agua le cayera a las personas que estuvieran en el lugar. Porque el ducto siempre quedaba húmedo y para que el agua no cayera y dañara el plafón, así se quedaba en la lona. Eso hizo por instrucciones de don Antonio Espaillat, quien habría ordenado que la pusiera refiriéndose a la lona para que el agua no le cayera encima a la gente, dijo Mateo. Dentro de sus funciones, Manuel Jiménez Mateo identificaba problemáticas de la empresa, las solucionaba o llamaba a las personas correspondientes para que se hiciera cargo, además de que tenía un contacto directo con el propietario Antonio Espaillat. Muy lamentable, parecería que cuando se habla de ese aspecto estamos hablando de un cuchitril por ahí, no de la discoteca Jet Set, la más importante del país. Hay que tapar esto con una lona para que no caiga agua, hay que evitar esto, ponga un poquito de cosito por allí, un paño con pasta, pero señor, usted debe resolver los problemas como tienen que hacerse. Bueno, esa negligencia de Antonio Espaillat lo ha llevado a estar donde está y tendrá que pagar muy caro esa manera de pensar, solamente buscar ahorrarse un par de pesos. Ahora, ¿cuánto será lo que tendrá que erogar? Eso ni siquiera se sabe, porque es cuantiosa la cantidad que debe erogar Antonio Espaillat, amén del tiempo que durará en la cárcel. Con esto concluimos, básicamente. Y vamos a terminar con esta parte después de la pausa, cuando presentaremos a ustedes las internacionales. Además, echaremos un vistazo a ver cómo amanece el país en materia meteorológica con el estado del con el problema que lo tiene todo, que es el chocolate. Ya estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por siempre mantener la sintonía con el Chocolate de la Mañana. Entramos ahora a la parte internacional del programa, cuando les presentamos las siguientes informaciones. Teherán anuncia nueva ola de su operación Promesa Verdadera 3. Irán, con su reciente ataque con decenas de misiles lanzados contra el territorio israelí, ha enviado a Tel Aviv un claro mensaje de la potencia del país persa, comunicaron los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Poco después de que Irán realizara uno de sus mayores ataques contra Israel, que tuvo lugar la madrugada de este miércoles, desde el organismo esclarecieron que se trata de la 11ª ola de bombardeos de su operación contra el país hebreo, bautizada como Promesa Verdadera 3. Así precisaron que esta etapa de la operación se utilizaron los misiles Fatat de primera generación y subrayaron que empiezan a presenciar el comienzo del fin de la legendaria defensa aérea de Israel. Añadieron que los potentes maniobras misiles Fatat 1 utilizados penetraron la defensa aérea del país hebreo y así transmitieron un mensaje del poder de Irán al aliado bélico de Tel Aviv, que se encuentra en fantasías de ilusiones absurdas. Y esta última parte de la información deja un claro mensaje, nada más y nada menos que directo hacia Donald Trump, que se ha mostrado con una cierta ambivalencia en el tema, y todo el mundo sabe que siempre está del lado de su hijo, que es Israel, en contra, por supuesto, en este caso de Irán. Por otro lado, vemos que el país hebreo pues se equivocó tajantemente con respecto al poderío armamentístico que tiene Irán. Todo el mundo sabe, yo creo que menos Trump y menos Netanyahu, que Irán es toda una potencia armamentística que tiene una cantidad enorme de unos armamentos que ellos mismos fabrican. Imagínese usted, en este caso, el llamado dromo de hierro, que se supone que protegía a Israel, siempre confundo los países, esto pues no dio pie con bola. Y bueno, ¿hasta dónde irá a parar esta guerra? Pues no lo sabemos. Todas las guerras son malas, todas las guerras pues no dejan los beneficios que los organizadores entienden que debe dejar, y siempre va a proporcionar una cantidad enorme de daño a la infraestructura y, lo más importante, de víctimas humanas que nada tienen que ver con esos conflictos. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que se estila en esta ocasión. Elon Musk, damas y caballeros, ya cambiando de tema, compartió un análisis de orina con resultados negativos de droga. El magnate tecnológico Elon Musk publicó este martes en la red social X un supuesto análisis de orina que arroja resultados negativos para consumo de drogas, en aparente respuesta a las recientes acusaciones lanzadas por el diario The New York Times sobre su supuesto abuso de estupefacientes. Musk solo escribió, para acompañar la imagen, la expresión LOL,
que son las siglas en inglés de Logging Out Loud, riendo a carcajadas. La imagen muestra que el supuesto análisis se realizó en un laboratorio de Austin, Texas, y arroja resultados negativos para benzodiazepinas, anfetaminas, éxtasis, barbitúricos, buprenorfina, cocaína, ketamina, metadona, meperidina, soldipen, opiáceos, oxicodona, profiseno, cannabinoides, tramadol, etanol, fentanilo y crisprodol. The New York Times acusó recientemente a Musk de consumir una importante cantidad de drogas a diario, citando fuentes anónimas cercanas al magnate, unas alegaciones que el dueño de Tesla y SpaceX ha negado con contundencia en X. Cuando el periódico New York Times se refiere a ese tema, yo creo que hay que observar detenidamente lo que está queriendo decir, porque no es cualquier medio que está hablando en ese caso. No se va a lanzar así de una forma de irresponsable, hacer una acusación de ese tipo que es bastante seria. Y Musk, por otro lado, pudo haber obtenido ese asunto con un dinerito por debajo de la mesa, porque nadie ha supervisado esa forma de llevar a cabo las pruebas que supuestamente le está mostrando de que no consume droga. No es que nosotros dijéramos que la está consumiendo o no, ese no es el punto, ese es un asunto que ya lo ha matificado y lo ha dicho pues el New York Times y otras entidades, inclusive en alguna ocasión Donald Trump, aunque no lo dijo así tan directo, dejó entrever esa posibilidad. Es decir, que ese examen que ha mostrado Elon Musk, para mi caso, no tiene absolutamente ninguna validez, porque para usted decir que tiene validez, necesitaría de la observancia de las entidades que son las que tienen que ver con este asunto, por ejemplo, las autoridades, los CDC de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso no ha acontecido en este caso. Para nosotros decir que tajantemente Elon Musk no consume droga, tendría que hacerse ese análisis en frente de esas entidades. Este es el chocolate de la mañana. Estamos presentándoles las noticias con Internacional en este instante. China acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de echar leña al fuego en el conflicto entre Israel e Irán, que estalló hace 5 días. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiankun, subrayó que las amenazas y presiones solo intensificarán y ampliarán el conflicto. Se refería a una publicación de redes sociales en la que Trump insistía en que los habitantes de Teherán debían abandonar la ciudad. Guo pidió a todas las partes implicadas tomar medidas inmediatas para calmar la situación. Aunque Estados Unidos es el aliado más fuerte de Israel, Pekín y Teherán comparten estrechos lazos. En una entrevista concedida a DW, William Figueroa, experto en las relaciones entre China y Oriente Medio de la Universidad de Groningen en Países Bajos, analiza cómo China ve el conflicto y qué papel podría desempeñar para rebajar las tensiones. China está jugando en este caso un papel completamente comedido, con mucho cuidado, porque no hay que olvidar que China está envuelta en este momento en cuestiones financieras, en cuestiones económicas, y no quisiera como participar de esa guerra. Sin embargo, deja entrever que la actitud de Donald Trump es completamente negativa al proceso. Y es cierto, porque Donald Trump hace una serie de conjeturas y lanza diatribas en contra de Irán constantemente, es decir, mostrando que de qué parte está él, cómo es desesgado su pensamiento, y esas son las cosas que como potencia no se debía permitirse, que no debía llevar a cabo, porque China ha hecho unos señalamientos bastante precisos y contundentes en ese sentido. Es lo que se señala como un comportamiento objetivo que tiene que ver para que se normalicen las situaciones y cese de una vez y por todas esta guerra entre Irán e Israel. ¿Ir a una guerra o negociar? A propósito de la información que mencionábamos hace un momentito, es la encrucijada de Donald Trump ante la escalada entre Israel e Irán. En cuestión de horas, el lunes 16 de junio, Donald Trump dejó patente la ambigüedad que rodea sus intenciones en el conflicto de Israel e Irán. A primera hora del día, aseguraba en su red social Truth Social que se iba a alcanzar un acuerdo entre ambos países. Unas horas más tarde, publicaba un mensaje alarmante en el que instaba a los habitantes de Teherán a huir para salvar sus vidas y abandonaba rápidamente ante la cumbre del G7 sin dar explicaciones. La ambigüedad se mantuvo en las horas siguientes. A bordo del Air Force One, el presidente estadounidense indicó en su primer momento que estaba considerando enviar a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y a su vicepresidente J.D. Vance para mantener conversaciones con los responsables iraníes. Poco después dio marcha atrás y afirmó que no estaba especialmente dispuesto a negociar con Teherán. Tras 5 días de intensos bombardeos entre Israel e Irán, Donald Trump sigue enviando señales contradictorias, como si estuviera sopesando constantemente dos escenarios: entrar en guerra con Irán junto a Israel para al menos aceptar un duro golpe al programa nuclear del régimen, o la solución pacífica, trabajando para alcanzar un acuerdo de alto al fuego.
Hay que decir que este nuevo conflicto en Medio Oriente vuelve a trastocar los planes diplomáticos del presidente estadounidense. Desde su regreso a la Casa Blanca, este no ha dejado de querer posicionarse como un pacificador y dice él que anda detrás de el galardón que se le otorga constantemente como pacificador. Entonces, en realidad, Donald Trump no es el más llamado para obtener ese Oscar que él pretende llevar a cabo porque es un artista. Pero tras meses de intentos de negociación, la guerra en Ucrania sigue estancada y los bombardeos siguen cayendo a diario sobre Gaza. Y él había prometido durante su campaña y los primeros días de su presente gobierno que terminaría con eso en un plazo de 24 a 48 horas. Eso no lo ha cumplido hasta este momento. Y hay que observar también cuál sería la posición de China y de su amigo ruso Vladimir Putin si él decide entrar de manera ya completa en ese conflicto que se está significando entre Irán e Israel. Veremos en lo inmediato, señoras y señores, que si Donald Trump persiste con ese tipo de cosas que no sabemos exactamente hasta dónde va a parar, desgarrará verdaderos problemas. De hecho, ya tuvo una confrontación directa con el secretario de Defensa y en realidad no vemos nosotros una solución porque él insiste y persiste en que la situación debe observarse, debe llevarse a cabo según su punto de vista y no lo que determine su gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio le dijo de todo, delante de todo el mundo, lo avergonzó, porque él acostumbra a hacer eso. Son las características propias de un dictador. Lamentablemente hay que señalarlo de ese modo porque él se ha ganado ese mote. La última de nuestras informaciones, amigos televidentes, acá en el Chocolate de la Mañana con carácter internacional. Un juez concedió prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández. La justicia argentina otorgó, después de extensas discusiones entre la defensa y la fiscalía, la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández. El pedido de la defensa ya otorgado estuvo enfocado en la edad de Cristina Kirchner, de 72 años, junto a su rol de ex jefa de Estado. Por tanto, sostuvo que no corresponde que la líder política sea alojada en una cárcel común, teniendo como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre del 2022. El equipo de abogados de la exmandataria también expuso que el uso de tobillera electrónica por parte de su ex jefa de Estado sería una interpretación completamente innecesaria. Sin embargo, y poco antes de conocerse el dictamen, la Fiscalía se opuso a la solicitud, según el escrito presentado por los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola, conocedor de la prisión domiciliaria. Es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción del cumplimiento de la pena privativa de libertad, señalaron desde la Fiscalía Argentina. El ente acusador argumentó también que no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria. La concesión de la prisión domiciliaria llega un día antes de que la fecha que Fernández de Kirchner había establecido para ponerse a disposición de la justicia con el fin de comenzar a cumplir su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La expresidenta había asegurado el viernes pasado que en el día de hoy se presentaría ante la justicia. Señoras y señores, a lo que está pasando esa señora que ustedes ven en sus pantallas en este momento es algo como sin sentido. Estamos hablando de una mandataria que se colocó en los altos sitiales de consideración por parte de las entidades progresistas de todo el mundo y sin embargo a final de cuentas resultó que era una persona que había hecho y deshecho durante su gobierno y está siendo acusada de cargos importantes de corrupción. Y ahí ven ustedes cómo se hace de manera responsable, cómo se imparte la justicia en esos países que no son necesariamente del primer mundo. Argentina tiene un cierto rol más o menos parecido al de República Dominicana y al igual que otras naciones de Sudamérica, pues imparte la justicia con responsabilidad. Y Cristina Fernández de Kirchner, toda una personalidad con un alto renombre, pues está en la cárcel. Aquí, en República Dominicana, los mandatarios, los exmandatarios y funcionarios importantes, parecería que para ellos no hay ningún tipo de que se le alcance con el largo brazo de la justicia, porque eso en realidad en este país no existe. Alguien dijo por ahí en alguna ocasión que los presidentes pues no tienen que ir a la cárcel en ningún momento. Imagínese usted. Con esto terminamos, damas y caballeros, los correspondientes a las informaciones internacionales y también a este primer bloque informativo del Chocolate de la Mañana. Es hora de presentar a ustedes el estado del tiempo para verificar exactamente cómo amanece el país en materia meteorológica en este espacio que lo tiene todo. Se pronostica para el día de hoy una masa de aire de menor humedad cargada de valores ligeros de polvo africano, sumado a la incidencia del anticiclón, los cuales limitarán las ocurrencias de precipitaciones a nivel nacional. Aún así, para la tarde se prevén aguaceros locales y marginales, tronadas en poblados focalizados de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón. En el resto del país habrá un cielo grisáceo y opaco con nubes dispersas.
Recuerde tomar suficientes líquidos para mitigar las altas temperaturas, además usar ropa ligera de colores claros y buscar lugares frescos y ventilados, poniendo atención a niños y mayores de la tercera edad. Durante el día, evite exponerse a los rayos solares de manera directa en horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. En caso de tener que hacerlo, utilice protector solar y retome las medidas antes mencionadas. Mañana jueves, un cielo soleado con aspecto grisáceo y opaco en la mayoría de las provincias en gran parte del territorio nacional. Hacia la media tarde y al inicio de la noche, una onda tropical presentará su mayor actividad nubosa y las lluvias sobre las aguas del Mar Caribe, el sureste de nuestro territorio. Como resultado, el viento del sureste transportará ligeros niveles de humedad hacia el país, lo que podría provocar algunos aguaceros de corta duración, acompañados de tronadas aisladas en sectores del litoral caribeño, así como Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón. Mientras que en Santiago de los Caballeros tendremos hoy un día medio nublado con locales aguaceros y tornadas al sur. Luego nubes dispersas y bastante caluroso. La temperatura actual en nuestra ciudad, 23 grados centígrados, la humedad relativa del aire, 97% y a esta hora de la mañana solamente un 10% de probabilidades de precipitación. Vamos a implorar al Señor que nos mande un poquito de agua, porque la verdad que ya no soportamos más ese polvo del Sahara. Ayer cayeron unas ligeras gotitas que no fue suficiente para aplacar esa embestida que tiene que ver con el polvo del Sahara que está acabando con nuestra salud. Con esto concluimos, señoras y señores, el estado del tiempo. Inmediatamente en la continuación del programa del día de hoy vamos a presentar a ustedes las deportivas. Y damas y caballeros, los Yankees vuelven a perder. El público abuchea a Aaron Judge. Kyle Hendricks y 3 relevistas se combinaron para lanzar pelota de 4 hits y los angelinos de Los Ángeles derrotaron 4-0 a los Yankees de Nueva York, que están en mala racha, para propinarles su tercera blanqueada consecutiva. El manager de Nueva York, Aaron Boone, hizo ajustes a su alineación, puso al novato Jason Domínguez en primer lugar y relegó a Paul Goldschmidt al sexto, pero no dio resultados para los Yankees, que se fueron con 10-0 con corredores en base y solo consiguieron 3 en segunda base. Aaron Judge se fue de 4-0 con 3 ponches y recibió abucheos tras ponches en la sexta y la octava entrada. Lleva 2 de 19 con 12 ponches en sus últimos 5 juegos. Los Yankees, que no han anotado en 29 entradas desde la novena entrada de su derrota por 4-3 en Boston el sábado, fueron blanqueados por última vez en 3 juegos consecutivos del 22 al 24 de septiembre de 2016. Nunca han sido blanqueados en 4 juegos consecutivos y esperamos que en esta ocasión no sea la repetición de ese caso. Y Devers, señoras y señores, dice que jugará donde los Gigantes de San Francisco pues prefieran. Los Gigantes de San Francisco representaron al recién adquirido Rafael Devers ante los medios del Oracle Park este martes, pocas horas antes de su esperado debut con el equipo en el partido de apertura de la serie contra los Guardianes de Cleveland. Devers respondió enfáticamente a la pregunta que estaba en la mente de todos, diciendo que jugaría donde los Gigantes le pidieran. Después de las tensiones sobre su rol posicional en los Medias Rojas de Boston, Devers ya ha expresado su disposición a desempeñarse en múltiples funciones para el conjunto de la Bahía, lo que el dirigente Bob Melvin confirmó este martes en la tarde. Nos dijo: jugaré donde quieran que juegue, batearé donde quieran que batee. Así lo dijo Melvin. Hoy será bateador designado y bateará en la tercera posición. Vamos a integrarlo, a hacer que practique algunos roletazos en primera base y asegurarnos de que esté cómodo antes de ponerlo ahí. Así es básicamente como lo estamos manejando en este momento, un poco como bateador designado, un poco en primera base. No importa en qué posición juegue Devers en el campo, la verdad es que los Gigantes están bien conscientes de que están sumando una poderosa fuerza ofensiva a su alineación. Otra de nuestras deportivas para ustedes en este momento es la siguiente. Ipei Mizuhara, el ex intérprete de Shohei Ohtani, ingresa a prisión federal en Pensilvania. Mizuhara está tras las rejas. El ex mano derecha e intérprete de Shohei Ohtani se ha entregado a las autoridades federales para comenzar su condena de 57 meses de prisión. Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones confirmó que Mizuhara, de 40 años, se presentó el lunes en la institución correccional federal Allenwood Law de Pensilvania, horas antes de que la superestrella japonesa debutara como lanzador con los Dodgers de Los Ángeles. Mizuhara fue sentenciado a 57 meses de prisión en febrero pasado por robarle más de 16 millones de dólares a Ohtani e inicialmente se le ordenó entregarse en marzo, pero la fecha se pospuso a petición de su abogado. Inicialmente se ordenó a Mizuhara
que se presentara en prisión en marzo, pero un juez federal concedió la demora. Los motivos de la demora todavía permanecen bajo secreto. Los Dodgers despidieron a Marcio Jara en marzo de 2024, después de que los abogados de Ohtani afirmaran que este había participado en un robo masivo de las cuentas bancarias del campeón de la Serie Mundial. Fue acusado de tomar fondos de Ohtani para realizar apuestas y pagar deudas a una casa de apuestas ilegal. La última de nuestras deportivas por el día de hoy. Las Reinas del Caribe chocan este miércoles con Turquía en el reinicio de la Liga de Naciones. La selección femenina de voleibol de la República Dominicana, número 10 en el ranking mundial, se enfrentará este miércoles ante Turquía, número 3 en el ranking mundial, a las 12:30 de la tarde, hora dominicana, en partido correspondiente al Grupo 4 en la Liga de Naciones 2025 que organiza la Federación Internacional de Voleibol. El equipo nacional llegó la semana pasada a Turquía, donde entrenó varios días para estar en condiciones para los encuentros de esta semana, donde se medirá a los excesos de Bulgaria, Brasil y Corea respectivamente. El conjunto local de Turquía se encuentra invicta con 4-0, mientras que las Reinas del Caribe tienen ahora marca de 2-2. Así terminamos las deportivas acá en el Chocolate de la Mañana. Pero todavía nos queda un segmento que es la palabra del día. Vamos a analizar el concepto sarna. Se llama sarna o escabiosis a una enfermedad de la piel producida por un ácaro que se puede contagiar con facilidad. Aunque al día de hoy es más difícil encontrar casos de sarna, es todavía una enfermedad bastante común en cualquier parte del mundo. Afecta a todo tipo de personas independientemente del sexo o la raza. Lo habitual es que surjan pequeñas epidemias dentro de una misma familia y en residencia de ancianos o estudiantes, ya que el ácaro se transmite por contacto directo de una persona infectada. La escabiosis es una enfermedad que no conoce fronteras. En Europa, el 1% de la población puede llegar a padecer sarna alguna vez en su vida. En Latinoamérica, la sarna tiene una frecuencia similar entre el 1 al 5%, pero los brotes epidémicos suceden con más frecuencia, sobre todo en Chile y Argentina. El porcentaje aumenta entre las personas más ancianas, llegando hasta un 15% en algunos países, sobre todo si sufren otras enfermedades al mismo tiempo. No hay diferencia entre estratos sociales, es decir, tanto las personas con un nivel económico bajo como aquellas que tienen un alto nivel económico sufren la sarna con la misma frecuencia e intensidad. En general, la sarna no es una infección que ponga en riesgo a la gente en la que la sufre, sin embargo, sí da muchos síntomas molestos, sobre todo por el picor. Cuando se diagnostica y se trata adecuadamente, se llega a curar casi la totalidad de los casos. Tan solo puede suponer un problema en personas cuyo sistema inmunitario esté deprimido, como sucede en el caso de los enfermos de SIDA o aquellos a los que se les ha trasplantado algún órgano. Sin embargo, desde que la pandemia del COVID-19 llegó a nuestras vidas, parece que ha aumentado los casos de sarna, aunque se desconoce el porqué. Los motivos de este aumento todavía se desconocen, pero podría deberse a que el estar más tiempo en casa podría haber aumentado el contacto entre los convivientes infectados, haciendo que se contagie mucho más. El parásito que causa la sarna o escabiosis en el ser humano se llama Scarptes scabei. Tradicionalmente se ha relacionado la sarna con una mala higiene, pero hoy se sabe que esto no es así. El ácaro se transmite por el contacto de piel a piel, ya sea en la convivencia diaria o también en el contacto sexual. Puede vivir hasta 3 días fuera de la piel. Los ácaros perforan la capa más superficial de la piel, la llamada capa córnea, que está formada por una sustancia llamada queratina. Y una vez adentro, forman túneles que terminan en un punto más amplio llamado eminencia acarina. Ahí viven, ponen sus huevos y finalmente mueren. Las larvas pueden salir al exterior a través de los túneles y contagiar la misma piel o la de otras personas. Los síntomas de la sarna o escabiosis comienzan a aparecer entre 3 y 6 semanas después del contagio. Si es la segunda vez que sufre un episodio de sarna, los síntomas aparecen mucho antes, en menos de una semana. Los síntomas iniciales son picor, es el síntoma principal y el más conocido de la sarna. En un primer momento el ácaro no provoca picor, pero cuando comienza a invadir la piel de nuestro cuerpo, comienza a sensibilizarse y después se defiende con una reacción alérgica. Este mecanismo se ha estudiado en relación a la alergia de los ácaros. Al principio el picor es localizado, solo se siente en las zonas donde se encuentra el parásito, pero más tarde pica todo el cuerpo, aumenta por la noche o cuando se está muy abrigado, ya que el ácaro está más activo con temperaturas altas. Lesiones primarias también son observables, son las alteraciones que provoca el propio parásito. Lo más frecuente es encontrar en la piel surcos finos de color grisáceo, como si estuviesen dibujadas por un lápiz, que terminan en un punto más ancho. Esas son las manifestaciones de los túneles y la eminencia acarina que forman el ácaro.
También hay que observar las lesiones secundarias, son las alteraciones de la piel que se producen a consecuencia de tener la sarna, pero no directamente por el parásito. Las más importantes son vesículas, que son bultos llenos de líquido que se forman por la alergia de nuestro cuerpo hacia el parásito. Los nódulos rojizos también aparecen como consecuencia de la alergia, son más grandes y tienen un color pardo rojizo. Se encuentran en las ingles, las axilas y la espalda. En ocasiones hace falta extirparlo con cirugía porque duran mucho tiempo después de que se haya curado la sarna. También la lincanización de la piel. Cuando una persona se rasca constantemente para aliviar el picor, la piel se defiende volviéndose más gruesa y se parece al linken, de ahí ese nombre. Cuando ya no hay más rascado, la piel volverá a su estado normal. Las heridas también son algo importante a observar en este caso porque el mismo rascado de la piel puede provocar pequeñas heridas en la piel. Al romperse esta barrera natural, las bacterias pueden aprovecharlo para provocar infecciones como el impétigo, la celulitis, la foliculitis, etc. El tratamiento de la sarna o escabiosis consistirá en eliminar el ácaro de la piel y en aliviar el picor de la persona infectada. No solo se debe tratar la persona enferma, sus familiares o las personas con las que convivan deben recibir tratamiento aunque no tengan los síntomas. Cuando se comienza el tratamiento de la sarna, la posibilidad de contagiar a otras personas es muy baja. Más del 95% de las personas que reciben tratamiento se curan de la sarna y no tienen ninguna complicación. La sarna, conocida médicamente como escabiosis, es una infección cutánea causada por un ácaro microscópico, el arador de la sarna. Por ello tiene facilidad para propagarse por el contacto directo con la piel de una persona infectada o bien mediante objetos contaminados como pueden ser la ropa o la sábana. A continuación, le presentamos algunas medidas que pueden ayudar a prevenir la transmisión de la sarna. Evite el contacto con personas infectadas de la sarna. Lave la ropa y sábanas con agua caliente. Tenga precaución de no compartir ropa, sábanas y toallas en lugares como campamentos, escuelas y residencias y otros espacios comunitarios. La sarna es más común en lugares donde las personas viven en condiciones de hacinamiento o donde comparten espacios reducidos por mucho tiempo, como albergues, residencias estudiantiles o prisiones. Mantenga los artículos personales sin contaminar y una higiene adecuada en estos ambientes, así como evitar la aglomeración excesiva, son medidas preventivas importantes para reducir el riesgo de contagio de sarna. Si hay una persona infectada en una casa, se deben aumentar las medidas de limpieza. Se recomienda aspirar alfombras y moquetas, limpiar el vapor, sofás, colchones incidiendo en los pliegues, además de lavar todas las prendas de vestir y textiles del hogar que hayan estado en contacto con la persona infectada, así como ventilar las habitaciones y sacudir las sábanas al aire para eliminar cualquier rastro del ácaro. Tratamiento temprano en los casos sospechosos, identificar y tratar los casos de sarna lo antes posible es crucial para detener su propagación. Los tratamientos incluyen el uso de medicamentos tópicos como la permetrina o la ivermectina oral que deben ser administrados a todas las personas en contacto cercano con el infectado, aunque no presenten síntomas. El rascado debido a la aplicación que causa la sarna puede generar heridas y aumentar el riesgo de infecciones secundarias en la piel. Para prevenirlas, se aconseja lavarse las manos con frecuencia, mantener las uñas limpias y cortas y aplicar trapo mojado con agua fría en las zonas infectadas para aliviar el picor. Con esto, damas y caballeros, concluimos lo que tiene que ver con la palabra del día de hoy, que ha sido la sarna. Mañana nosotros estaremos en modo descanso, todo nuestro equipo, pues porque es jueves Corpus. Entonces eso significa que nos vemos el próximo viernes para presentar a ustedes otra de las incidencias del chocolate de la mañana.